la información, porque aquí son solamente momentos. ¿Pero hay un título minero en ese territorio? Esa área se la cedieron a Agricolombia. Agricolombia, una empresa palmera, pero que hoy es minera. Entonces, al pequeño se le restringe y se le limita desarrollar una actividad legal o digámoslo así, formalizada, pero al grande se le abren las puertas para que acabe con lo que históricamente en los territorios vienen cuidando. En cuanto al tema de cultivos de uso ilícito, pues la mesa generó tantas cosas por la situación que se presentó de vulneración de derechos humanos. Nosotros sabemos que donde hay riquezas, todo el mundo tiene intereses en el territorio. Lastimosamente, ese ha sido el problema de nuestra serranía de San Lucas, que como genera economía, en todo lo que queramos decir, hay intereses por todos los sectores y actores. Entonces, si no se paga la vacuna, no se puede trabajar, ya me dijeron acá, se suspenden las actividades, es un problema bastante complejo. Lo más triste que tenemos que decir es que la serranía de San Lucas tiene bastantes batallones de alta montaña del norte al sur, y que pase esto en medio de tanta autoridad es complejo. Entonces, sí invitamos a que prestemos más atención y que ojalá se garantice el derecho y el respeto a la vida, porque nosotros los campesinos y mineros lo que necesitamos, aparte de que nos garanticen nuestros derechos, es inversión social que por constitución no merecemos. Entonces, estamos en un territorio, posiblemente se declare Parque Natural Nacional, entonces se le va a vulnerar el derecho al trabajo a toda la población que está en esta serranía, que de una u otra forma ha venido de conflicto en conflicto, y que el único rincón para sacar adelante a su familia es esta serranía de San Lucas. Entonces, por eso digo, hay mucho por decir, pero no encontramos desde la gobernación un banco de maquinarias que resuelva el problema de las vías del territorio, no encontramos desde los gobiernos salientes, porque este apenas viene llegando, universidades públicas que le garanticen las condiciones de calidad y de mejor vida en los territorios a la comunidad. Esta población, si la juntamos, Santa Rosa, Sinití, San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches, yo me atrevo a decir que hay más de 80.000 víctimas del conflicto y no tienen una universidad pública para que sus hijos estudien allí. Entonces el conflicto día a día va a ser más grande, porque si es un pueblo que no tiene educación, obviamente eso hace que el conflicto sea mayor. Entonces, lo demás lo dijeron, hay muchas cosas, pero la verdad debo aquí en este espacio, y el coronel sabe que nosotros, igual que el defensor, en la mesa que hemos planteado, hemos sido muy fronteros y decimos las cosas, ¿no? La verdad, esa es la esencia de nosotros, y el 21 vamos a tener la mesa y ahí nos vamos a ver, y van a haber cosas más concretas, con argumentos, con documentos, porque la verdad hay que decirla, así nos cueste la vida. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero de Asamisur. Le doy la palabra a Julio Estrada del Consejo Comunitario. Y se prepara Kelly Joana Campo, Organización Femenina Popular. Buenas tardes para todos. Muchas gracias aquí a la mesa que está presidiendo este gran evento de esta crisis humanitaria. Muchas gracias a todos mis compañeros y colegas de lucha que estamos luchando por una permanencia en el territorio con dignidad. Honorables senadoras y la mesa,
Es de gran importancia para nosotros y lo agradecemos de que ustedes de su valioso tiempo hayan escogido a nuestro hermoso territorio de la Serranía de San Lucas para escuchar esta gran problemática que tenemos, esta crisis humanitaria. Y aún lo que tenemos no es ni siquiera el 40% de lo que se va a venir a futuro, sino hay un accionar contundente por parte del Estado. Hoy nosotros guardamos la esperanza en el gobierno que hemos elegido, le apostamos a un cambio y nos sentimos orgullosos por lo que se ha venido haciendo, que desde ya tenemos a nuestros senadores escuchando de primera mano esa problemática que tenemos en el territorio. Primer punto, hay una arremetida paramilitar en la Serranía de San Lucas que es impresionante. En nuestro corregimiento el 7 de septiembre hubo una intervención militar terrible prácticamente dentro del corregimiento. Agradeciéndole a Dios y al accionar de las fuerzas militares que eso se pudo repeler un poquito, pero siguen ahí en el territorio. Y es lamentable porque en este momento hay solamente una pausa de eso y eso se siguen reagrupando. También tenemos intervenciones de los grupos de disidencias del MLN. Hay una gran apuesta, senadores, y es nuestra gran esperanza, y por eso votamos nosotros, por esa apuesta a la paz total, donde nosotros queremos que sea una paz donde se le abran las puertas a todos los grupos al margen de la ley, para que ya haya un cese a esa violencia que nos ha marcado por décadas, donde nuestros hijos son los que se están exponiendo, los hijos de los campesinos son los que están allí matándose, unos en las fuerzas militares, otros en los paramilitares, otros en la guerrilla. ¿Y eso por qué? Por falta de políticas contundentes, políticas sociales, políticas que hayan garantías para que nuestros hijos puedan estudiar, puedan prepararse, puedan ser profesionales, pero más que ser profesionales debe haber garantías, porque nuestro territorio es un territorio agrícola, ¿sí? Somos cafeteros, tenemos minería, pero la falta de oportunidades para la formalización se nos hace difícil que nosotros podamos tener unas empresas bien productivas, bien rentables, para que nuestros hijos no tengan que ver una solución en hacer parte de este conflicto tan doloroso que estamos viviendo. Queremos pedir muy encarecidamente es que haya desde el gobierno nacional, en conjunto con las alcaldías, las organizaciones sociales, es urgente que se haga una caracterización socioeconómica ambiental. ¿Para qué? Ese sería el diagnóstico de los pasos a seguir. Después de una caracterización socioeconómica vamos a mirar realmente lo que nosotros somos, ¿sí? Que somos mineros, ¿sí? Que somos mineros tradicionales, que queremos aportarle a la paz, que queremos aportarle al desarrollo de nuestro territorio. Entonces, cuando haya esa caracterización socioeconómica, ahí es donde vamos a tener y vamos a resolver el verdadero problema que tenemos, porque se está discutiendo lo que según los compañeros, la figura de distrito de manejo integrado, la cuestión de parque, pero eso no se puede implementar con unas 5 o 6 organizaciones apenas. Eso tiene que ser vinculante y general para que podamos tener un diagnóstico bien contundente, donde podamos garantizar unos corredores biológicos. Mire, el sector donde yo vengo es el sector de Huamocó, que es territorio de la Serranía de San Lucas, ¿sí? Más efectivamente vengo de la vereda La Fortuna. Soy representante legal de una asociación de mineros, el cual hemos tenido una lucha para el proceso de formalización, y no es posible, porque como ya lo decían algunos compañeros, estamos en el tema de ley segunda, estamos en la figura de distrito de manejo integrado, pero no solo eso, sino que hay una cantidad de dificultades que nos ponen en desigualdad de condiciones a las personas que tienen cómo lograr un título, a nosotros que solamente con el esfuerzo que hacemos
el aportecito del uno y del otro, compramos un motor, compramos que la pala, la pica para ir a extraer el oro. Entonces, honorables senadores, es importante que hagamos un trabajo en conjunto y es urgente esa caracterización socioeconómica para que se garantice el accionar a seguir, donde habrá los tres ejes fundamentales que hay que trabajar: la formalización al pequeño minero tradicional, la definición de las áreas de conservación, que es urgente que nosotros definamos esta figura de protección, ¿sí? De las cuales se puede hacer una gobernanza desde las organizaciones sociales y Estado, garantizar esos corredores biológicos para que podamos tener la fauna y podamos convivir dentro de ella, doctora, honorables aquí presentes. Entonces es importantísimo que hagamos este accionar, porque si no lo hacemos, créanme que la crisis que tenemos ahora no es ni siquiera el 40%, y por eso guardamos las esperanzas en este nuevo gobierno que hemos elegido, en los militares que esperamos siempre verlo en nuestro territorio, no con la zozobra de que ya se van a llevar a nuestros vecinos, calculado que porque supuestamente están haciendo una minería criminal o porque son ilegales. No, que nosotros podamos ver a nuestras fuerzas militares en nuestro territorio y podamos darle un abrazo amigo, porque ellos son la fuerza pública, los que hoy por hoy son los que deben garantizarnos el bienestar a nuestro territorio y a nuestras familias. Si no se hace y no se apunta al proceso de formalizar a nuestro territorio, créanme que no les queda otro camino a la gente, a nuestras juventudes, sino seguir mirando las oportunidades que les brindan desgraciadamente estos grupos al margen de la red. Y es urgente, y nosotros le vamos a radicar aquí un pequeño documento donde habla del tema de la pequeña minería, la garantía que nosotros consideramos que se debe dar, igual estando muy atento a la audiencia que se va a hacer con la Comisión Accidentada del Congreso para el tema de minería. Muchas gracias. Comisión Accidental, todavía no somos accidentados. Accidental para la revisión de la política minera en Colombia. ¿Tienes la copia para firmarte y recibir? Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Kelly Joana Campo de la Organización Femenina Popular, y se prepara José Ángel Vázquez de la Asociación de Mineros Peñón del Golfo. Kelly no está, bueno. También estaba aquí Simaco Acuña, ¿se fue? Aquí, Maco. No van a intervenir. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Todo se ha dicho. De verdad que agradecer ese acercamiento que el Estado ha tenido para con nosotros, más que todo en la parte legislativa de los senadores. Nos alegra. Pégaselo más. Esto nos alegra, pues, que nos permita observar, discutir la diferente problemática del sector. De verdad que yo soy uno más de los que pienso que hemos sido excluidos de los diálogos regionales que maneja el Estado. Esto que salió en Aguachica se debe dar en el sur de Bolívar. Solicitamos que esto se dé en el sur de Bolívar. Que así como hoy estamos debatiendo el tema de derechos humanos, complementémoslos frente al tema minero, el tema agrícola, etcétera, etcétera. En el tema minero hay mucho que debatir, ¿cierto? Si bien es cierto, mis antecesores lo han dicho, el sur de Bolívar, su economía en un alto porcentaje de la minería, ¿cierto? Pero también es cierto que en un alto porcentaje estamos abandonados por el Estado. La minería, para que sea una minería limpia, con tecnología de punta, que es lo que queremos apuntar,
Se necesitan verdaderas vías de penetración, que no existen vías de penetración. Necesitamos la electrificación hacia las minas. No existe la electrificación hacia las minas. Sin vías de penetración y sin la electrificación es imposible hablar de tecnología. Eso se hace necesario que el gobierno participe, que se desarrolle la minería en este sector. Porque a puño y, como es, a fuerza de puño y de gorro, no hacemos la minería. Se necesita la presencia del Estado en esos dos aspectos para poder tecnificar y así mitigar el sistema de contaminación. El gobierno inmediatamente anterior planteó una figura de conservación para proteger. Somos conscientes que tenemos que proteger, eso es indiscutible. Somos conscientes de eso. Pero en esta tarea tenemos que estar todos, los mineros y el Estado. Al mismo tiempo que presentó la forma de protección, habló de un área protegida. Se habló de parque, se habló de distrito de manejo integrado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Con la participación no de toda la comunidad, un gran número de funcionarios de comunidad no participó de estas mesas. Si esto se vuelve a dar, esperamos que la gente participe masivamente, que la comunidad participe masivamente en estas concertaciones. Y si bien es cierto que se habló de la ley segunda del año 59, la ley segunda del año 59 se hizo para proteger supuestamente nuestras reservas, nuestra flora y fauna, pero no fue así. La ley segunda del año 59 lo único que ha evitado es que el campesino, el abriego, el agricultor no tenga la oportunidad de titular sus tierras. Porque aquí donde estamos parados, estamos en la ley segunda. Aquí debería haber una montaña, tenemos un eso. De tal manera, si la nueva política de nuestro gobierno es crear un distrito de manejo integral, o cualquiera que sea el nombre, esto en primera instancia va a evitar que el minero, que el 80% del minero que no está legalizado, se legalice. Y que lo que aspiramos, un amplio sector de la minería del sur de Bolívar, es legalizarlo. Es que el minero tenga el derecho y la oportunidad de sacar un tipo de dinero para que sea legal. Porque si somos ilegales, nos siguen tratando como nos han tratado, de terroristas, personas que dañamos el medio ambiente, etcétera, etcétera. Queremos ser titulados, queremos que nos respete como minero de hecho y que a la vez se le dé la oportunidad de titular al minero de hecho. De tal forma que es importante que, así como se dio hoy en la mesa de la Comisión de Derechos Humanos, en corto plazo se dé una mesa con el tema minero, donde participen senadores de la minería, de la Comisión Quinta, donde participa ahora mucho viceministro de Minas, pero que se debata y se discuta este tema que tiene que importancia para nosotros. Muchas gracias. Así será. Tiene la palabra Nelson Orrego de Venezuela. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecer a la mesa, a la fuerza pública, señor procurador, señor defensor, Macoea y ONU Verificación. Muchas gracias, senadora, muchas gracias por estar aquí, por seguirnos la corriente con este espacio que es tan necesario para la región. Yo quizás me extiendo un poco más, como algunos compañeros hablaron un poco, entonces aprovecho ahí, porque quiero dejar planteado lo siguiente. Javi, todavía no. Quiero dejar planteado lo siguiente. Las crisis humanitarias se pueden generar por tres razones. Uno por guerra, otro por pobreza u otro por desastres naturales. Digamos que son como las tres razones más reconocidas que pudieran generar una crisis humanitaria. En el sur de Bolívar a veces confluyen las tres, pero hay dos que son permanentes: la pobreza y la guerra. La pobreza en cabeza del abandono estatal. Ya los compañeros han hablado suficientemente del tema y no voy a hacer referencia nuevamente a eso. La guerra está en cabeza de lo que nosotros hemos llamado los cuatro fusiles, que son el Ejército de Liberación Nacional, que lleva yo no sé cuántos años aquí, muchos.
el Frente 37 de las llamadas FARC, lo que algunos llaman disidencias, las autodefensas gaitanistas de Colombia y la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. La Fuerza de Tarea Conjunta Marte a su vez tiene 3 unidades: el Batallón Nariño, el Batallón de Selva 48 y el Batallón de Operaciones Terrestres 112, que son los que tienen la jurisdicción sobre la región. Mi intervención se va a centrar en algunos hechos violatorios de los derechos humanos y que infringen gravemente el derecho internacional humanitario, atentando contra las comunidades, contra su vida, contra su integridad y contra la permanencia del territorio. Muchas de las cosas que voy a decir aquí no las pueden decir los compañeros y compañeras que están ahí sentados, porque ellos viven en las zonas donde suceden, porque quien las mencione seguramente va a ser señalado y va a ser informado de que está trayendo ese tipo de situaciones a estos escenarios, y eso pondría en alto riesgo su vida. También quiero saludar a Gloria, una luchadora de hace muchos años en el sur de Bolívar, conocida de hace muchísimo. Gracias por estar aquí. Empiezo por decir, mire, y voy a ir mencionando cada actor que tiene la responsabilidad de los hechos que voy a mencionar. Primero, el año pasado o a principios de este año, un poco perdido ahí, empezaron a suceder una serie de apariciones de hombres armados vestidos de civil en la salida de la vereda Mina Vieja del corregimiento de San Pedro Frío. Sistemáticamente salían en horas de la tarde 2, 3, 4 personas, hombres armados con armas largas, a asaltar a las personas que pasaban por allí, a amenazar a las personas que pasaban por allí, a maltratar a esas personas, e incluso en alguna ocasión les hicieron disparos, insisto, de arma larga. Cuando la comunidad, cansada de esa situación, salió a buscarlos masivamente, los señores salieron corriendo hacia donde está ubicada la base militar de San Pedro Frío, que corresponde al batallón de Selva 48, que está, para exagerar, está a 500 metros del sitio donde se presentaban los hechos. Por información de la comunidad se comprobó que eran miembros de esa base militar que estaban cometiendo este tipo de acciones. Invitamos 2 veces a diferentes entidades, invitamos a Naciones Unidas, invitamos al coronel Nieto de la Fuerza, comandante de la Fuerza Tarea Conjunta, y a otra serie de entidades, a la Defensoría, nos invitamos a una audiencia ahí en Mina Vieja para poner en conocimiento del comandante de la fuerza lo que se estaba dando y para que el comandante de la base militar diera unas explicaciones del caso. Desafortunadamente el coronel no tuvo tiempo, tuvo la delicadeza de responder los correos, pero no tuvo tiempo para estar en la audiencia. Propuso un mecanismo alterno que era una conversación virtual. Quien intente y tenga éxito en una audiencia virtual en Santa Rosa se gana el Premio Nobel de Tecnología. Quien intente una conversación virtual de Mina Vieja hacia afuera se vuelve el super experto en materia de la internet y ese tipo de cosas. Segundo, algunos compañeros mencionaron la esposa de Osvaldo, yo no sé si doña Inés está por aquí todavía, mencionó el asesinato de su esposo y mencionó una serie de hechos que generaron un desplazamiento de alrededor de 3.000 personas el 1 de agosto del año pasado, después del asesinato, la muerte de 11 personas miembros del Frente 37 de las FARC, del asesinato de Osvaldo y una serie de amenazas que se movieron en esos días. Nosotros hicimos unos comunicados públicos difundiendo
la situación de la región cuando ahora nosotros estamos hablando de ese diagnóstico. Y en uno de los comunicados decíamos que desde la llegada de la fuerza de tarea, desde la activación de la fuerza de tarea que fue a principios de 2019, se habían incrementado la presencia de grupos armados irregulares en la región. Esa fue una de las informaciones de las denuncias que hicimos. Y otra, la denuncia sobre la ocupación de bienes civiles por parte de la tropa oficial. Pues el coronel Nieto envió un derecho de petición a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar solicitando el coronel Nieto, como comandante de la fuerza, envió un derecho de petición solicitando que nos retractáramos en particular de esas dos afirmaciones que habíamos hecho, de que ellos ocupaban bienes civiles, causaban daños y ponían en riesgo a la población civil, y del tema de la presencia, del incremento de la presencia de los grupos armados irregulares en la región y la baja operatividad, en particular contra las autodefensas gaitanistas de Colombia por parte del Ejército Nacional. Nos tomamos nuestro tiempo porque nosotros no hacemos informaciones a la ligera y documentamos en la respuesta, creo que entregamos alrededor de 30 documentos anexos, como lo refería el coronel, que permitieran dar cuenta de que las afirmaciones que estábamos haciendo eran ciertas, pero también le hicimos un rastreo a la página de noticias del Ejército Nacional en todo lo que estuviera relacionado con la fuerza de tarea conjunta Marte. El resultado de ese rastreo nos dio que el 60% de las operaciones se ejecutaban contra el Ejército de Liberación Nacional, informado por el mismo ejército. Más o menos el 15% contra los gaitanistas y alrededor del 10% contra otros grupos, no necesariamente solo disidencias que en ese momento apenas estaban empezando a aparecer en la región. Lo menciono porque que una entidad que tiene tantísimo poder como la representada por la Fuerza de Tarea Marte le mande un derecho de petición a una organización social pidiéndole que explique sus denuncias y que se retracte de ellas porque está afectando el buen nombre de la institución, es por lo menos intimidatorio, por lo menos, para no entrarnos en Honduras. Tercero, el tema de la ocupación de los bienes civiles. Todos los actores armados presentes en el sur de Bolívar ocupan bienes civiles. El ejército ocupa fincas, ocupa puestos de salud, ocupa aulas escolares. En las fincas ni siquiera le piden permiso al dueño de la finca. En el puesto de salud simplemente llegan, ya aquí les han contado a ustedes cómo es el puesto del puesto de salud. Donde no hay son las 4 paredes y no más, pero es un bien civil. El hecho de que no funcione no le quita esa característica. Las guerrillas igualmente ocupan predios de fincas de campesinos, están ocupando casas de pobladores en las zonas rurales, se están apropiando de casas para guarecerse allí, están ocupando también aulas escolares, y lo propio están haciendo las autodefensas gaitanistas de Colombia. Todos ellos poniendo en riesgo a la población. Algunos dueños de predios o algunos miembros de juntas de acción comunal todavía tienen la valentía, digo yo, de ir a decirle al comandante del grupo que llega a meterse ahí que por favor se retiren, pero en general ya lo que pasa es que la gente prefiere irse de su casa y que ellos se queden ahí solos. Ese es el tema que tiene que ver con la ocupación de bienes civiles. El tema de los combates de los caseríos, la misma cosa, todos los actores armados han caído en esa práctica. Menciono 3 ejemplos para no extender la cosa. Uno, en el corregimiento de Micoamao desde el 2019 a la fecha se han presentado varios combates
entre miembros del Ejército Nacional y miembros del Ejército de Liberación Nacional, incluida tirada de bombas y disparos por encima del caserío que a veces caen sobre los techos de las casas y obviamente causan daños. El ejército se ha guarecido, por ejemplo, en donde está todo el procesamiento del café. ¿Cómo se llama eso, Pablo? El beneficiadero. Pero también la guerrilla lo ha hecho. En Miragallo, ya escuchamos al compañero de Miragallo contando cómo fue el tema del combate o de los combates que se presentaron allá entre el 4 y el 9 de agosto. El doctor Didier luego estuvo allá con una misión, estuvieron verificando los hechos y escuchando los testimonios de los combates entre la guerrilla del ELN y en conjunto con las FARC y las autodefensas gaitanistas. Y en el corregimiento de Canelos, hace alrededor de 20 días, si no me falla la memoria, se reportó durante 2 días tiroteos entre las autodefensas gaitanistas y unidades del Ejército Nacional. Previamente los gaitanistas habían llegado al caserío, habían pintado algunas casas que parecía ser una campaña, porque en esos días en varios municipios y corregimientos aparecieron grafitis de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Pues esta vez el tiroteo en la zozobra y las explosiones le tocaron al corregimiento de Canelos. Está el tema de los campos minados, que está muy ligado a ese tema de los combates. En este momento hay caseríos donde todavía hay minas sin desactivar por parte del ejército. Han desactivado, me decían las personas con las que hablé sobre el tema, han desactivado las más visibles. Pero hay partes, me decía un señor, mire, yo tengo una finca, me da miedo ir a la finca porque me dijeron que allá hay minas que fueron sembradas por las guerrillas, hay que decirlo. Ellos son los que han estado minando. Cuando el combate en Miragallo y sus alrededores, la guerrilla minó vías por donde se transportan carros, tanto en Miragallo como en la vía que conduce del Paraíso a un sector conocido como la Guarapería. Esas minas han dejado a algunas personas heridas, ha habido víctimas ahí, animales de los pobladores también han estado afectados por esas minas. Y también me informaban esta mañana, cuando estaba preparando esta intervención, me informaban que un lote que compró o que compraron entre varias asociaciones de mineros para instalar ahí una sede comunal, se encuentra aún minado por la guerrilla a raíz de los hechos del combate último de ahora del mes de agosto. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, con sus diferentes denominaciones, que el Frente Río Pinto y otros, que no recuerdo los nombres en ese momento, han emitido varias amenazas, tanto verbales como escritas, incluso públicas, en reuniones a las que citan a los pobladores, contra la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, porque al parecer a los señores paramilitares les molesta mucho que los denuncien y que denuncien su presencia y que denuncien sus atropellos y que denuncien su intento de controlar social y económicamente a importantes sectores de la población de esta región del país. Aprovecho ahí para mencionar muy rápidamente que en este momento la serranía de San Lucas, la parte alta, está viviendo un cerco que, si hiciéramos una comparación, es un cerco mucho más fuerte y más estricto que el que se vivió hace 22, 25 años, cuando hubo la primera arremetida de las autodefensas de Colombia, Unidas de Colombia, por allá entre el año 90. Gloria conoció bien esa historia. Es más fuerte lo que está pasando hoy, es más fuerte en términos de control territorial. Los fondos, las famosas vacunas, extorsiones o como se le quiera llamar, particularmente a los mineros, a los comerciantes,
a los transportadores. Entonces, hay unas cuotas que son, digamos, las cuotas normales. Usted cada cierto tiempo, en el caso de la minería, tiene que pagar el 5% de su producción para estar a paz y salvo, digamos, con que cobra, que son las tendencias también. Pero también hay momentos en que cobran cuotas extras, voluntarias, entre comillas. Me decía un amigo, yo le decía, bueno, pero la cuota extra pues, puede ser 200.000 pesos. Me decía, no, la cuota extra es voluntaria, pero también tiene que ser significativa en términos monetarios para poderlos dejar satisfechos y evitar retaliaciones al futuro. Un tema muy espinoso que lo hemos mencionado no solamente nosotros, sino muchas organizaciones, es el tema de la cercanía geográfica que se constata en algunas zonas entre miembros del ejército y tropas paramilitares. Hay partes, los testimonios que llegan, donde la distancia entre la ubicación de unos y otros no alcanza a ser los 500 metros. O sea, eso es realmente muy cercano y no se ve una acción por parte del Ejército Nacional con su fuerza de tarea Marte en contra de esa organización en particular, de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Es muy reiterada esa denuncia y voy más allá. Hay denuncias, testimonios de la población que dicen que el Ejército Nacional en ocasiones abastece a los paramilitares al menos de alimentos, al menos. Han llegado a ese tipo de denuncias. Lo hemos informado, lo hemos denunciado, no sabemos si se ha investigado, pero se siguen presentando ese tipo de quejas. Disculpa, Mauricio, ese tipo de denuncias se han también presentado con otros grupos al margen de la ley o solamente? No, solo con los gaitanistas. De hecho, lo que molestó al coronel Nieto era eso, que les dijéramos que ellos actuaban menos contra los gaitanistas que contra el resto. A ver, la otra cosa que nos han informado es, a veces el ejército patrulla, el ejército también hace presencia en algunas zonas y toda esta cosa. Hay personas que les dicen, bueno, si los paras están allá, ¿por qué no van? Si nosotros sabemos que los paras están en tal loma, o están en tal cañada, o están en tal quebrada, o están en tal caserío, ¿por qué no van allá? La respuesta que he recibido y es preocupante, muy preocupante. Es que nosotros no vinimos a combatir a los paramilitares. Díganos dónde está el ELN y para allá nos vamos ya sin pensarlo. Ha sido la respuesta y a mí me lo han contado, o sea, no es que me mandaron la razón, a mí me han contado ese tipo de situaciones. Lo otro que es mucho más grave tiene que ver en general ¿Pero quién responde? el ejército. ¿Pero quién? La tropa, un soldado, la gente incluso yo no diferencio un soldado de un capitán o de un teniente, no sé cuál es el distintivo de cada uno, pero sí son miembros del ejército, porque así llegan, así se presentan, así pasan por los caseríos y la gente sabiendo que son miembros de la fuerza pública, pues les dice, les hacen el reclamo y la respuesta que han recibido ha sido esa. ¿Y es en todas partes? No, he recibido de algunas zonas, no de todas, de algunas zonas hemos recibido esa información. ¿Cuáles? Por ejemplo, en la parte alta de Morales se ha presentado esa situación y ¿cómo? Parte alta de Morales, el municipio de Morales. Se ha presentado esa situación y en algunos caminos de la zona rural del municipio de Montecristo, por donde también se ha hecho ese tipo de cuestionamiento. ¿Y hace cuánto se presenta? La última vez que me dijeron, estamos en octubre, 2 meses.
veces la misma 2 persona. veces. O sea, la última vez que me hablaron del tema fue hace 2 meses. El otro tema, bueno, es todo el tema del involucramiento de la población en el conflicto, pero hay casos que son aberrantes. Por ejemplo, hace tal vez año y medio, a un muchacho que tiene una discapacidad, vive en un corregimiento, no lo menciono por seguridad de la gente. El ejército le ofreció plata para que le tomara fotos a los líderes y se las entregara a ellos. Y para que le tomara foto a la casa de las familias de algunos guerrilleros y se las entregara a ellos. El muchacho aceptó, en principio aceptó, pero en medio de su situación de discapacidad le contó a la familia, alguien de la familia, que la familia ya hizo la alarma y la alerta. Y todo ese caso está denunciado. No sabemos en qué estado de investigación se encuentra, pero fue denunciado formalmente. ¿Y cómo fue eso? Hace año y medio más o menos. Pero hace, no sé, un mes, en otro caserío, de otra vereda, el ejército le ofreció a 3 menores de edad, entre ellos un niño de 8 años, les ofreció 2 millones de pesos para que le tomaran foto a los guerrilleros que pasaran por el caserío. Los pelados, pues 2 millones de pesos para uno de 8 años es un poco de plata, doctor Rivera. Los pelados le aceptaron, pero uno de ellos se asustó tanto que fue y le contó a la mamá y la mamá hizo la alerta. Eso fue, o sea, no ha pasado un mes desde que sucedió esa situación con menores de edad. No, porque es que apenas eso lo informaron ayer, tal vez, fue que nos pasaron esa información. Bueno, ya algunos compañeros, algún compañero habló del tema del confinamiento en los caseríos por temor o por orden de la guerrilla. Por ejemplo, hay sectores donde cualquiera de los grupos llega y dice, de aquí no se muevan porque vamos a combatir. Pero esto se convierte en 3, 4 días. Incluso se han presentado situaciones de desabastecimiento, porque los carros que llevan la carga no pueden llegar allá, que se presenta el tema del desabastecimiento, sobre todo de alimentos. También ha habido ejecuciones extrajudiciales por parte de los actores armados. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. El primero, el asesinato de Rey Osorio Arias, que lo mencionó Narciso en su intervención. El Rey Osorio es un joven poblador de Minagallo, hijastro del presidente de la Junta de Acción Popular en ese momento, que fue al casco urbano de Montecristo a alguna gestión, fue detenido por paramilitares y asesinado en zona rural cerca del casco urbano de esa región. Son varios, en el corregimiento del Paraíso del Dorado se han presentado también este tipo de situaciones, pero menciono ese como por ilustrar. El asesinato de Wilmar Carvajalino. Wilmar Carvajalino era conductor de un vehículo de Fediagromipol. Saliendo en el carro de la vereda de Arcadia, pararon el vehículo, bajaron a Wilmar y a 50 metros lo acribillaron, no sé cuántos kilos le pegaron. Y otro caso que no es el único, insisto, es un asesinato a manos del Ejército Nacional de un joven de 18 años, trabajador agrario de nombre José de Jesús Sánchez. Esos 3 casos están denunciados, están judicializados. Tampoco conocemos el estado de las investigaciones, pero son situaciones que se siguen presentando en la región. Finalmente, quiero dejar constancia de que, miren, la compañera Liliana mencionaba ahora la situación de los pobladores judicializados. Mi Coamao ha sido como el sitio más afectado por esa práctica. Cuando uno tiene acceso
aparte de los expedientes, encuentra que hay órdenes precisas y claras de investigar a los líderes de las comunidades con nombres propios, con fotos y con coordenadas de la casa. O sea, hasta ese nivel de persecución y de control que ha llegado, que usted empieza a mirar esas piezas procesales y de pronto encuentra con la cara del amigo, la foto de la casa y una serie de certificaciones. Este señor va a tal parte, habla con no sé quién, se ve con no sé cuántas y tal cosa y tal otra. Se están reactivando procesos judiciales en contra de algunos líderes que no han logrado ser judicializados, pero sabemos que se están reactivando esas acciones judiciales y probablemente ya hay algunas órdenes de captura emitidas con el fin de capturar y judicializar a estas personas. Ese es un panorama muy resumido de lo que pasa en el sur de Bolívar, muy preocupante y muy triste, muy grave lo que está sucediendo. Decía algún compañero, aquí a veces se respira aparente calma desde el combate de Milagallo, a lo de Caneros no ha vuelto a haber ningún tipo de situación de esas tan tensa, pero como dicen por ahí, la profesión va por dentro. Yo quiero finalizar, me dan 5 minutos, no me demoro más. Nosotros el año pasado, en el marco del desplazamiento que se dio a raíz del asesinato del compañero Osvaldo Pérez, que doña Aide no lo mencionó, pero Osvaldo era un compañero líder de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y presidente de la Organización Comunal de Mirapio. Hicimos un primer llamado humanitario a los actores armados del sur de Bolívar diciéndoles que los invitábamos a generar unas acciones humanitarias que nos permitieran bajarle la temperatura al conflicto a través de un mecanismo que ya lo habíamos ensayado aquí hace 20 años, que se llama Diálogos Pastorales y Comunitarios, acompañados por la Iglesia y por diferentes organizaciones interesadas en el tema de la paz y del apoyo humanitario. A raíz de esta situación que les acabo de contar, decidimos emitir un segundo llamamiento humanitario. Termino leyéndolo, ya el compañero Javier, ahora sí, lo va a entregar para que ustedes cuando él lo conozcan. Dice así: segundo llamamiento humanitario por la vida, el cese multilateral del fuego y la paz, no disparen más. Hace un año, en medio de una serie de acciones militares por parte de dos de los actores armados en la región que generaron el asesinato de un líder comunitario y el desplazamiento de más de 3.000 personas, hicimos el primer llamamiento humanitario a los actores armados presentes en nuestro territorio. En él los invitamos a no seguir involucrando a la población civil en el conflicto armado y les propusimos acordar una acción permanente humanitaria que se concretaría mediante el mecanismo de los diálogos pastorales y comunitarios como una manera de alcanzar unos mínimos humanitarios que permitieran que la población se viera lo menos afectada posible por la confrontación militar. Un año después, la confrontación armada sigue y está escalando peligrosamente. El llamado no fue escuchado. El territorio sigue en disputa y la población civil sigue estando en medio de las balas de los que se enfrentan por controlar la economía y la vida de quienes aquí habitamos. En el empeño de apoderarse de nuestro territorio, nuestros medios de producción y de controlarnos social y políticamente, estamos cercados por los 4 fusiles que mantienen sus cañones hacia nosotros. El anhelo de paz, de justicia, de tranquilidad y de vida digna por lo que tanto trabajamos se ve alterado por la guerra, por la presión armada, por el temor a caer en medio de las balas, de pisar campos mirados, de ser las víctimas de unos colombianos pobres que disparan contra otros colombianos pobres. Ustedes, señores de los 4 fusiles, se están matando entre hermanos y los están poniendo en riesgo a quienes nunca hemos optado por las armas. Nuestra lucha siempre ha sido y seguirá siendo pacífica.
Nuestra lucha es por nuestros derechos, por nosotros y por nuestras familias. Nuestra esperanza es tener una vida digna y para permanecer en nuestro territorio. Es seguir construyendo el futuro de nuestros hijos y nietos que hoy, debido a la terrible confrontación armada, corren el riesgo de tener que salir de donde nacieron para al menos conservar la posibilidad de seguir respirando. Simultáneamente el país va entrando en una nueva dinámica política. Está iniciando un gobierno que nos habla de paz total y de que nos convirtamos en potencia mundial de la vida. Ningún gobierno antes se había atrevido a decirnos que soñemos y caminemos juntos para lograr esos propósitos. Ningún gobierno nos había dicho que se vale tener esperanza y trabajar unidos para construir un país justo y pacífico. Y porque nos identificamos con estos dos grandes principios, paz total y vida para todos, es que les invitamos a ustedes, los que portan armas uniformes, a que por un momento piensen más allá de tácticas y estrategias militares, a que respiren profundo y piensen si la confrontación armada es la vía para hacer sobre un lugar en la historia del país, a que ensayen dejar la guerra de lado y encontrar otros caminos para resolver las circunstancias que nos han llevado a optar por la vía armada para alcanzar sus objetivos. El día que cada uno de los fusiles que nos apuntan al pecho con persistencia sean dejados de lado y exista la posibilidad de mirarnos unos y otros a los ojos, ese día seguramente descubriremos que tenemos más cosas en común de lo que nos imaginamos. Imaginen que un día amanecen sin guerra, sin el temor a que una bala termine con sus vidas, que pueden salir sin temor a que el enemigo los descubra y los agreda, que pueden respirar profundo, trabajar, disfrutar de sus familias, de sus amigos, que por primera vez en mucho tiempo no tendrán que hacer planes de exterminio, sino que se concentran en hacer planes de vida. El solo imaginarlo nos llena de gozo y los llama a la sensatez. A eso les invitamos, a cambiar la lógica de la guerra por la lógica de la vida, la lógica del miedo por la lógica de la felicidad, la lógica de la desconfianza por la lógica de la fraternidad. Detrás de cada uno de esos fusiles que disparan muerte, hay unos seres humanos que tienen la capacidad de construir vida. Desde estas comunidades que no han vivido un solo día en paz en sus vidas, les proponemos, transitemos el camino de la paz, de la concordia, de la justicia, de la fraternidad. Transitemos el camino de la vida. No será fácil, no será sencillo, pero con seguridad será mucho mejor que la guerra que ahora nos empezamos. Les invitamos, les llamamos, les suplicamos, señores de los 4 fusiles, que cese la guerra, que cese el miedo, que abonemos la vida, la justicia y la solidaridad como especie humana. La paz total y la vida para todos no deben ser un propósito únicamente de los gobernantes. Deben ser el patrimonio común y el anhelo que soñamos y podemos construir entre todos. No disparen más, no se maten más, no nos maten más. Comunidades Agromineras del Punto de Bolívar, octubre 8 de 2022. Bueno, para finalizar, le doy la palabra a Elsie Sierra Ávila, que se inscribió su favorita para terminar, y empezamos la intervención de la Defensoría del Pueblo. Elsie. Por favor. Muy buenas tardes para todos y todas, líderes y lideresas que se encuentran en esta tarde. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros por esta grande labor que hemos venido edificando desde hace años por la permanencia en el territorio. Gracias nuevamente acá a tener a la senadora Gloria, que del
hicimos campaña fuertemente para tener el cambio que necesitamos desde hace décadas. A la doctora Isabel, también por estar acá, escuchándonos desde nuestros propios labios las necesidades que las comunidades de este territorio hemos pasado, hemos sentido y hemos vivido. Aquí hoy está en una audiencia de crisis humanitaria, del cual hemos sido abandonados por el Estado. Pero sí nos ha visitado en nuestros territorios, también con el mismo propósito de seguirnos vulnerando nuestros derechos y desplazarnos. Hoy, gracias a Dios, tenemos un gobierno amigo. Como aquí lo explicaba el compañero que acabó de hablar, es cierto, todos debemos de decir la verdad, porque automáticamente que nosotros nos paramos en este escenario, somos una víctima más, hasta del mismo Estado. Y lo hablo con derecho propio porque soy una víctima del mismo Estado. Desde el 2012 hemos venido sufriendo una persecución en el territorio por el mismo Estado, porque nos vulneran nuestros derechos. Hemos contado con un fallo del mismo Consejo de Estado y nos lo han vulnerado. Aquí el doctor Lidia nos acompañó en su momento el 23 de abril en el territorio del Consejo Comunitario Presidente del Alto Caribona, donde hemos pedido una y 1000 veces el acompañamiento para que miren nuestros abusos que nos han tenido en nuestro territorio. El corregimiento Alto Caribona tenía una población de 750 familias y hoy si hay 50 familias es mucho. Hemos sido desplazados, los que hemos quedado hoy porque hemos sido fuertes, hemos sido permanentes. Pero se nos ha desplazado una comunidad, un territorio, y el Estado no nos ha mirado. Aún teniendo un fallo, nos han vulnerado. Espero que este gobierno mande a personas con calidad de autonomía y tomar decisiones en el momento que nuestro territorio llegue. Porque sí nos han visitado, pero llega solamente una visita porque respuesta no hemos tenido. Cuando nos presentamos en la audiencia, sí, allá estuvo la Comisión de Paz, allá estuvo los derechos humanos, allá estuvo en la Procuraduría de Defensoría, pero quedó solamente en historia porque no se le da el debido proceso. Hemos vivido un territorio de macrocriminalidad, así se puede llamar nuestro territorio. Y yo encarecidamente, de verdad, ya que está esta audiencia de crisis humanitaria, se le dé cumplimiento a todo lo que hemos pedido archivado, porque todo queda en archivo. Cuando nosotros estamos esperando la respuesta, siempre se dan plazo a las audiencias, nunca llega la fiscal, nunca llega el que debe de llegar, y las audiencias siguen aplazando y aplazando. Y el territorio queda cada día más solo. Hoy en nuestro corregimiento nosotros sí contamos con la presencia pública. Allá tenemos al ejército, allá tenemos la policía, pero cuidando a unos terratenientes. La semana pasada se nos presentó un caso en la comunidad con un miembro de nuestro territorio, donde un soldado le manda que le lleve una encomienda aquí de Santa Rosa. Y en el camino la policía le hace requisa y le encuentra una bolsa de encomienda que le manda el soldado a llevar. Y ahí llevaba droga. Y lo detienen, le quitan el celular y todo eso. Y cuando nosotros vamos a poner la denuncia, el muchacho nos llama: señora, ya no nos vamos a hacer nada porque la policía me llamó y ya me entregaron el celular. Me lo formatearon y me devolvieron lo que me quitaron, porque no quisieron que nosotros hiciéramos el debido proceso de denunciar eso. Hoy, cuando me venía de nuestro territorio, hoy estaba la fila de policías, pero cuidando solamente a los altos mandos que están allá, pero a la comunidad no. Entonces, el desplazamiento que nosotros tenemos no solamente por los grupos al margen de la ley, sino también por el mismo Estado, que nos han desconocido nuestros derechos constitucionales. Hoy aquí, como una líder del Consejo Comunitario, Presidente del Alto Caribona, le doy gracias a la federación que nos hizo partícipe de esta audiencia, porque nosotros también pertenecemos a la Serranía de San Lucas, pero en el sector de Guapocó. Es cierto, como aquí también lo decía nuestro presidente del Consejo Comunitario. Esa es mi intervención. Le doy gracias a ustedes por su
presencia acá y dejarme participar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos así por terminadas las intervenciones de la ciudadanía y le damos espacio al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría Provincial y a la Personería Municipal en caso de encontrarse. Muy buenas tardes. Saludar a la senadora Isabel Zuleta, a la senadora Gloria Flores, celebrar este importante espacio que ustedes están liderando en nombre del Defensor Nacional, el doctor Carlos Camargo. Agradecemos por la invitación que se le hace a la Defensoría del Pueblo para poder también contextualizar y coayudar en cada una de las peticiones que aquí la comunidad ha venido narrando. Saludar a la fuerza pública, al coronel Henry, y aprovechar para darle la bienvenida al Magdalena Medio, porque sabemos que pocos días lleva en ejercicio, a la ONU, a la OEA, pero de manera muy especial a todos los campesinos, líderes y lideresas del sur de Bolívar. Veo muchas caras conocidas con las que hemos interactuado en diferentes escenarios, y nosotros queremos desde la Defensoría también de manera muy clara contextualizar situaciones que se están presentando en el sur de Bolívar. Las dos últimas misiones humanitarias que se han hecho en el territorio del sur de Bolívar las ha liderado y las ha convocado la Defensoría del Pueblo. Y quiero, senadora, comentarle propiamente de dos. Una reciente que la hicimos no hace más de un mes, en Montecristo, en el corregimiento del Paraíso, y en el corregimiento de Minagallo de Morales. Aquí lo referenciaba nuestro querido amigo. Allí hubieron unos enfrentamientos entre las AGC, entre el Clan del Golfo, y esto generó el desplazamiento de muchas familias, cerca de 100 familias que llegaron a la Y de Santa Rosa, y el confinamiento de más de 1000 familias. Para llegar allá desde Barrancabermeja son más de 10 horas. Las condiciones de acceso son precarias, pero pudimos evidenciar la zozobra, el temor y la incertidumbre con la que vive esta población de estos corregimientos alejados del sur de Bolívar. El temor en el que viven por los constantes enfrentamientos que hay entre estos grupos al margen de la ley. Nosotros convocamos a la ONU, a la misión de verificación de la ONU, a OCHA Colombia, a ASNUR, a la unidad de víctimas, a la gobernación de Bolívar, a las personerías, a las alcaldías, y nos acompañaron en esa misión humanitaria, porque más que presencia de fuerza militar, senadora, la población campesina pide presencia institucional del Estado, de las alcaldías, de la gobernación. Y por eso en el Consejo de Seguridad que se hizo en San Pablo, donde estuvo el presidente, le pedimos a la gobernación que acompañara, que llegara al territorio, que evidenciara lo que estaba pasando, porque es fácil recibir el correo, el WhatsApp, la llamada, pero nada como ir y evidenciar de primera mano la situación tan compleja que viven estas comunidades. Esa fue la última misión humanitaria que hicimos, pero también acompañamos una en el municipio de Cimití, en el Paraíso, porque allí también se presentaron enfrentamientos entre las AGC y el ELN, y desde luego también en medio de ese enfrentamiento la población civil, niños, adultos mayores, y la Defensoría del Pueblo, senadora, ha generado, y todo esto que aquí han mencionado la Defensoría del Pueblo ya lo ha alertado en varias alertas, y quiero mencionarlas. La más reciente, la del 018 del 2021, es una alerta temprana donde se establece el contexto de la disputa del territorio entre grupos al margen de la ley de estos municipios de Arenal, Montecristo, Morales y Santa Rosa, desde el 2021, y el llamado respetuoso que nosotros hacemos a la institucionalidad es que las recomendaciones que en el marco de esas alertas tempranas se hacen sean cumplidas por cada una de las autoridades, llámese gobernación, alcaldía, fuerza pública,
porque solo de esa manera se puede minimizar el riesgo que están viviendo estas comunidades del sur de Bolívar. Pero además de eso también la alerta temprana 019 del 2019 y la alerta temprana 026 del 2018, que cobija otros municipios, pero son alertas de inminencia por el riesgo de la instrumentalización de menores de edad que son utilizados para ser parte de ese conflicto. Esas tres alertas la Defensoría del Pueblo las ha generado, pero recientemente, el día viernes, se acaba de generar una alerta, la 027 del 2022, precisamente el jueves tenemos el CIPRAT, convocado por el Ministerio del Interior en la ciudad de Barrancabermeja, y tiene que ver con varias de las cosas que aquí mencionaron, y es que de alguna manera lo que pasa en el sur de Bolívar tiene un efecto directo o indirecto en Puerto Wilches, en Barrancabermeja, donde constantemente, cada 3 días, hay un sicariato. Acabo de ver una noticia hace 2 horas de un nuevo sicariato en Barrancabermeja. Anoche, la situación que sucedió en Puerto Wilches. En esa alerta se retrata toda esta situación de conflicto que se está viviendo por esa disputa del territorio para el manejo del microtráfico. Por eso nosotros agradecemos este espacio, porque sin duda esto permite exteriorizar que el conflicto no solamente, o los gritos de auxilio de la comunidad que le llegan a las fibras más profundas del corazón a la población, y así como usted, senadora, lo podemos observar. Ojalá este mensaje llegue también al gobierno nacional, y que desde el gobierno nacional se pueda hacer un llamado a los gobiernos municipales, departamentales, a la institucionalidad en general, para que pongan sus ojos en el sur de Bolívar. Aquí hay una población campesina con deseos de trabajar, de salir adelante. El año pasado nos reunimos con cerca de 500, tal vez 600 mineros informales que piden a gritos esa transición de la informalidad a la formalidad, para que puedan de manera tranquila seguir ejerciendo esa actividad. Y sé que usted tiene esa bandera, senador. Entonces agradezco el espacio, y desde la Defensoría del Pueblo seguiremos ayudando y acompañando a la comunidad querida del sur de Bolívar. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Primero, ofrecerles excusas por la llegada tarde. El día de hoy, afortunadamente, el clima a todos nos jugó una mala pasada, y es una falta de respeto no llegar cumplidos, y de verdad me avergüenza haber llegado tarde, y ofrezco excusas a la mesa y a todos ustedes. Saludar especialmente a las lideresas y líderes por quienes hoy estamos acá, y un ejemplo lo es las 2 senadoras, y darle agradecimiento al Congreso de la República, a la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias. Importantísima esta reunión o audiencia del día de hoy. No alcancé a escucharlos a todos, pero me bastó con solo escuchar la intervención de Nelson Orrego. Con Nelson ya hemos compartido en Barrancabermeja, acá al sur de Bolívar, y agradecerle, señor defensor y señora personera. Para la mesa principal y a todos los presentes, nosotros como cabeza del Ministerio Público, la Procuraduría no es solamente disciplinario, hacemos un trabajo de intervención y un trabajo preventivo. No somos el ojo de los servidores públicos. Muchas veces les decimos cuidado antes de firmar, antes de hablar, o las omisiones, que son terriblemente abismales, y por eso la ausencia del Estado en territorios como este. He pedido al señor presidente de la República el pasado 20 de agosto en el municipio de San Pablo, sur de Bolívar. Todo lo que ustedes han comentado acá me identifican, y créanme que he sido un vocero para la no vulneración de más derechos en este territorio. Le digo al presidente, las quejas que están acá son solamente ausencia de Estado.
Se ha dado un cambio de gobierno, pero hay unas políticas de Estado que siguen vigentes. Y esa conjunción entre políticas de gobierno y políticas de Estado tiene que llevar a que el territorio cambie, sí o sí tiene que cambiar. Me preocupa muchísimo, de pronto me adelanto un poco en mi intervención lo que decía Nelson. Nelson, recuerde que el primer llamado comunitario que usted hizo, humanitario, perdón, hacía un referente histórico de un líder liberal que era Gaitán. Ese famoso bogotazo en el año 48 llevó a que entráramos en un tema de violencia absurda que todavía estamos viviendo. Y mencionaba usted el tema de los 4 fusiles. La jurisdicción mía, para que ustedes tengan claro, de sur de Bolívar está Santa Rosa, Cimití, Cantagallo y San Pablo, Puerto Wilches y 6 municipios de Magdalena Medio, que es Barranca Bermeja, Sabana de Torres, el Carmen de Chucurí, San Vicente y Puerto Parra. Pero solo me divierto en mi trabajo con el sur de Bolívar. Con eso tenemos para estar ocupados todo el día, todas las semanas y todos los años. Yo quiero decirles lo siguiente: el tema de hablar de un servidor público, una entidad pública como es el Ejército Nacional, me preocupa. Aprecio, respeto a las Fuerzas Armadas, lo aprecio, mi coronel Nieto, bienvenido, general Néstor Caro, pero es gravísimo lo que se está hablando hoy acá. Y esto debe tener una consecuencia. Yo no me puedo quedar callado ni quieto, y debo iniciar un tema dentro del ámbito de la Procuraduría, de intervención, de prevención y disciplinaria. He trasladado acá, desde el año anterior, con el desplazamiento que se dio por conflicto entre Morales, Arenal, Montecristo. Aquí llegaron a este casco urbano de Santa Rosa más de 2.000 personas, señoras senadoras, en mesa principal. Y acá la doctora Adriana Burgos, personera del municipio, ella es ahorita en su oficina. Afortunadamente los demás alcaldes nos ayudaron con personas para que pudieran ya recepcionar las declaraciones de las personas afectadas. Se hizo el trabajo. El departamento de Bolívar en varias ocasiones le había yo solicitado y exigido al gobernador que se diera un consejo de seguridad ministerial o presidencial, y vea que luego de 1 año y medio pudo venir el nuevo gobierno acá a un consejo de seguridad. Las situaciones por parte de Procuraduría se han acompañado, pero es distinta la labor nuestra a la de la Defensoría del Pueblo, y eso lo debemos entender muy bien. Pero sí vamos a hacer una intervención disciplinaria y vamos a solicitar de manera respetuosa, solo puedo decir esto, de pedirle, mi general, si existe o no antecedentes disciplinarios de lo que acabó de mencionar el señor Nelson Orrego, porque son expresiones en una audiencia pública muy delicadas, y acá tendrá que intervenir la Procuraduría Delegada de Derechos Humanos. Es mi obligación, es la función y competencia del procurador. Ahora sí, volviendo a varias de las intervenciones acá. Señoras senadoras, es importante, ustedes venían en helicóptero, yo también, y uno ve la afectación ambiental abismal. Acá no es solo la coca, el oro, no, también hay un tema ambiental. En alguna ocasión hablaba el anterior comandante de la primera división, comandante de la Fuerza Aérea también, creo que todavía está el general Arias, si no estoy mal, y de los 4 ríos importantes del sur de Bolívar, 3 están contaminados. Totales, les queda a ustedes o nos queda a todos nosotros en esta región un río. Se habla de la Ciénaga, el Piñal, afectación también. A estas mesas hay que invitar también al Ministerio del Medio Ambiente, yo hago esa sugerencia muy especial y respetuosa, y a las corporaciones autónomas regionales también, pero que se vinculen a esta mesa también el departamento de Bolívar, señoras senadoras, hay que invitarlos también, porque los temas de recursos, como lo tiene acá el alcalde Fabio Mendoza, no son suficientes. Afortunadamente ustedes como senadoras ante el gobierno nacional
y siendo ustedes un partido de gobierno, pueden gestionar para el sur de Bolívar recursos, los cuales van a ser representados en temas sociales para mitigar las afectaciones. Y eso todos lo deben saber. Hay otro tema muy especial, lo que decía el señor defensor, para no repetir lo mismo. Muchas familias que trabajan en la informalidad minera, ese traslado. Al presidente se le hizo varias recomendaciones. La conflictividad social, aquí escuché a gente de Cantagallo y Puerto Wilches. Nosotros estamos liderando desde la Procuraduría Provincial el Comité de Hidrocarburos de mi jurisdicción. Se lo dije al presidente, está de acuerdo, la señora procuradora también. Esto va a ayudar a la baja de la conflictividad social. Es una sinvergüencería, excúsenme la expresión, Ecopetrol, empresas contratistas y la contratación de bienes y servicios, los certificados de territorialidad y otras actividades más que dan el tema de hidrocarburos. El viceministro del Trabajo es el anterior presidente de la USO Nacional, él sabe qué es eso. Con el doctor Edwin Palma se ha trabajado muchísimo en la región. No puedo extenderme mucho, pero yo sé que después de esta reunión, senadoras, podemos hablar un momento más. Con el presidente Petro se habló suficiente el 20 de agosto y se aclararon temas. Acá las mesas de trabajo se deben conformar como están haciéndolo, pero hay que traer a los ministerios encargados. Recomiendo y sugiero Ministerio del Interior, Ministerio de Medio Ambiente. Y otra recomendación más, señoras senadoras. Nosotros esta semana tenemos en Cerrén, viene la Unidad Nacional de Protección a Bucaramanga, pero por la afectación y amenazas a líderes sociales y al alcalde de Puerto Wilches, Santander, de San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí, Cimitarra y Barranca Bermeja. Eso nosotros hemos podido ayudar en la activación de las rutas a esos líderes o esas amenazas. Bolívar lo necesita, ayúdenos para que se dé acá la visita de la Unidad Nacional de Protección y otro tema aparte, porque la designación de ese director de la Unidad Nacional de Protección la hace el gobierno actual y hay que reevaluar, valga la redundancia, la evaluación del riesgo que le hacen a los líderes. Pasan 3, 4, 5 meses y no hay una respuesta por parte de la UNP. Entonces, como procurador, si hago estas solicitudes porque me interesa la seguridad y la vida de los líderes de esta región. Ese tema se va a presentar en Bucaramanga esta semana. Y el jueves tenemos el cifra por alerta temprana que emitió la Defensoría, tal y como decía el señor defensor. Les agradezco el momento, no puedo extenderme más con respecto a la mesa y muchísimas gracias por escuchar. Muy buenas tardes, honorable senadora Zuleta, muchas gracias por la oportunidad, senadora Franco, muchas gracias a todas las autoridades. Muy buenas tardes, estimada comunidad, muchas gracias. Yo soy el brigadier general Néstor Caro, comandante de la primera división del ejército, con jurisdicción en La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena y el sur de Bolívar. Muy grato en el día de hoy tener la oportunidad de visitarnos, dirigirme hacia ustedes. Quiero iniciar en forma muy concreta los siguientes puntos. Primero, lo que se vive en el sur de Bolívar es un ecosistema criminal. Digamos, acá la violencia no está porque el ejército y la fuerza de tarea Marte existan en la jurisdicción, sino porque desde el Chocó, Urabá, sur de Córdoba, sur de Antioquia, Sucre, el Clan del Golfo, las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia, vienen en un plan de expansión que desde el Chocó, por un corredor de movilidad del narcotráfico que saca la coca hacia el Pacífico, Centroamérica y los Estados Unidos, viene con el propósito de disputarle al ELN, que se encuentra históricamente con presencia en la Serranía de San Lucas, en la Sierra Nevada, esa territorialidad que tiene para salir al siguiente corredor de movilidad que va hacia el oriente, al sur del Cesar, Pelaya, Pailitas, Curumaní, y igualmente pasa al municipio del Carmen, donde están todos los cultivos, y esa es una lógica criminal
que va más allá del sur de Bolívar. De ahí pasa, como en este momento, a través de las Lobas, siguen y entran a la Sierra Nevada de Santa Marta por dos sectores, por el Cesar, al norte de Pueblo Bello, y donde hay un problema de seguridad muy amplio también ahora en la vereda del Palmor del Magdalena, porque la lógica criminal del Clan del Golfo es llegar hasta Dibuya, en La Guajira, a disputar las rutas de narcotráfico que salen por La Guajira. Entonces, la violencia aquí no es porque el ejército esté, ni la Armada, ni la Fuerza Aérea, es porque viene de una lógica criminal que tiene el sur de Bolívar un área estratégica, minera y un corredor de movilidad del narcotráfico hacia el oriente, al norte de Santander y Venezuela, y hacia el occidente, al Urabá. Entonces, eso es lo que exacerba aquí la violencia. Por eso se están presentando los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Por eso es que estamos viviendo esa situación. Dentro del concepto de seguridad humana del señor presidente Gustavo Petro, tiene 7 componentes: la seguridad alimentaria, política, económica, ambiental, de salud. Hay 2 que le corresponden a las fuerzas militares, que son las 2 últimas: la seguridad de personas y la seguridad comunitaria. Entendiendo la seguridad de las personas como esa seguridad a la persona, a su seguridad, y la seguridad comunitaria es evitar la violencia entre clanes, entre la misma sociedad, de los postulados del señor presidente. Dentro de esas órdenes que hemos recibido, señor presidente, tenemos un plan que se llama el Plan Perseo, que es utilizar la doctrina que tenemos para lograr estabilizar los territorios. La Fuerza Tarea Marte está desarrollando esas operaciones militares contra el Clan del Golfo, contra el ELN y contra la estructura de Residual 37. No solo contra un actor, contra todos. Y si bien el ejército está en la zona con la Fuerza Aérea que está aquí y la Armada que está en los ríos, pues es una fuerza tarea conjunta, pues no se puede equiparar al ejército como un actor criminal, porque pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? En este momento se están efectuando operaciones ofensivas contra blancos específicos que se han logrado determinar y que en este momento, por ejemplo, deja a alias Pirri, a alias Raúl el Político, y la captura de Violeta del ELN por fuera, que fueron unas operaciones donde se usaron unidades especiales. Y así mismo contra el Clan del Golfo se han desarrollado operaciones, y de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, al Clan del Golfo es el que más se ha afectado este año. En este momento, con un apoyo de tropas que recibimos, estamos con el Gaula Élite que vino desde Bogotá, operando en el sector de las Lobas. Nada más la semana pasada se hicieron 20 capturas del Clan del Golfo, en una región muy estratégica porque es el cuello de botella que va del sur de Bolívar hacia el Magdalena. Tenemos este año 26 capturas, 8 sometidos a la justicia, 8 fusiles y 6.000 cartuchos sometidos del Clan del Golfo. Del ELN igualmente, tenemos dentro de la operación Simón Bolívar 2 desvinculados, 8 capturas y 41 minas desactivadas. Hay minas en el territorio, pero nosotros estamos desactivándolas. A veces, ¿cómo lo hacemos? Con la misma información que nos provee la comunidad, y vamos inmediatamente a hacerlo. En ocasiones, cuando las tropas están haciendo su trabajo, se detectan con los perritos, se detectan con los detectoristas y se lleva a cabo un procedimiento que es supremamente delicado y peligroso, pero en este momento van 41 minas desactivadas solo este año, y con el año pasado suman 72 en total. Entonces, digamos que nosotros permanentemente estamos haciendo eso. Esas operaciones van orientadas también a mitigar las 9 alertas tempranas que se encuentran acá en la jurisdicción. ¿Y por qué esas van orientadas a mitigarlas? Porque esas operaciones se identifica dónde están las comunidades amenazadas de las que hablan las alertas tempranas, y ahí se trata de ubicar la tropa con el propósito de que la tropa haga presencia en el territorio y se pueda mitigar esa amenaza. En este momento, las tropas están desplegadas con esa finalidad, no solo aquí en el sur de Bolívar, en Magdalena, en Atlántico, todo ese corredor que les digo criminal está haciéndose el esfuerzo por tratar de liberar ese territorio. Permítanme decirles igualmente que este año hemos acompañado también a las autoridades, a la MAPOE, a la ONU,
dentro del territorio para mirar esas expectativas o esos problemas de seguridad que ustedes tienen y tratar de estar atentos a tener las tropas moviéndonos en los sitios. Es un área muy compleja porque esa explicación que les di al principio son 3 actores que están disputando el territorio y a medida que se acerquen los diálogos, esos actores armados van a tratar de ejercer más presión para lograr ubicarse en unos sitios estratégicos que ellos quieren para poder dialogar desde una posición de fuerza. Entonces, nosotros estamos conscientes de eso y esas operaciones las estamos orientando precisamente para evitar eso. En este momento han pasado 63 días sin enfrentamientos entre grupos armados aquí en el sur de Bolívar. Entonces son 63 días, damas y caballeros, que no se han presentado más enfrentamientos fuertes. Contra el Clan del Golfo en la vereda Canelos se efectuó una operación en la que se recibió una información en la cual hicieron presencia grupos armados del Clan del Golfo y se encontraban dentro del casco urbano. De forma inmediata se desplegó la tropa y al otro día, honorable senadora, se presentó un combate porque el ejército combatió al Clan del Golfo. O sea, él no estaba ni cohabitando con ellos, ni ninguna situación. Y se actuó en forma inmediata y el combate de Canelos fue un combate que el ejército entró hasta allá y se presentó el combate. En ese combate se presentaron un total de 2 personas sometidas que se capturaron 5 fusiles y una ametralladora que tenían, con la cual estaban disparando desde las partes altas de la vereda a la tropa. Entonces digamos que como tal, pues yo aquí quiero también pues decir que, es decir, la acción de la tropa no es contra el ELN nada más, o sea, aquí se combate todos los actores armados, porque la lógica criminal de la que yo le habla de que ese corredor que les expliqué, la connotación de la Serranía de San Lucas, el Magdalena y la intención de llegar a La Guajira es lo que hacen de esta zona estratégica para esos 3 grupos y por eso se enfrentan. Y la obligación nuestra es estar con ustedes y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos estar con ustedes para lograr esas 2 seguridades del señor presidente Gustavo Petro, de la seguridad humana, la seguridad de personas y la seguridad con las comunidades. Acompañando igualmente al resto del Estado, porque aquí escuché yo toda esta tarde que también estaban hablando de vías, de salud, de educación. Y en eso nosotros acá tuvimos el año pasado todo un batallón de acción integral en la vereda Canelos, que la tomamos como la vereda modelo, es un proyecto en el cual se le invirtió el ejército toda la capacidad de ingenieros militares y ese batallón para arreglar la infraestructura de la vereda. Y allá estuvo un año completo el batallón de instrucción. ¿Qué les quiero yo aquí decir? Nosotros tenemos 2 batallones de ingenieros en la jurisdicción de la primera división. Uno de los propósitos del señor presidente es utilizar los ingenieros militares para ayudar a la creación de infraestructura. ¿Qué se necesita? Que el presidente de la Junta de Acción Comunal hable con el alcalde genera la solicitud del ejército y nosotros desplegamos un ingeniero civil que hace un levantamiento topográfico y les ayuda a hacer un proyecto y una carta de intención, y a través del alcalde el ejército coloca la maquinaria, la mano de obra calificada y la no calificada sin costo, y lo único que tiene que hacer el municipio y la comunidad también es el mantenimiento, el combustible y las grasas y los aceites de las máquinas. Pero hay 2 batallones que están a disposición de los 5 departamentos y pues los alcaldes, digamos que se mueven, que llevan su comodidad, que llevan los proyectos que el mismo ejército les ayuda a hacer, esos alcaldes pueden recibir la ayuda del ejército. Entonces les dejo esa inquietud también para que por favor aprovechen esas capacidades que nosotros tenemos de apoyar a la comunidad. Rápidamente, hemos estado en 4 proyectos productivos, 4 jornadas de apoyo al desarrollo, una rueda de negocios, 6 mercados campesinos, 6 ferias de servicios, o sea, 73 acciones que hemos hecho en apoyo a la comunidad que no son armadas, son de acción integral. Por último, para terminar, quiero decirles lo siguiente: si nosotros quisiéramos tener un soldado en cada centímetro del sur de Bolívar, colocando aquí los 298.000 hombres que tiene el ejército, no se podría. O sea, de todo el ejército nacional, colocarlo aquí en el sur de Bolívar sería imposible aún así cubrir toda la extensión territorial. ¿Qué les quiero decir? Es físicamente imposible tener soldados en todas las veredas. Entonces, ahí qué es lo que hay que hacer para poder tener seguridad de líderes sociales, seguridad de la población, que nos ayuden a nosotros a decirnos quiénes tienen amenazas.
¿Cuál es la dinámica? Un consejo de seguridad con el señor alcalde, si vienen las autoridades, porque ahí debe estar la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería también municipal y la UNP. Las fuerzas militares tienen la obligación de entrar inmediatamente a mitigar una amenaza que tenga alguien de seguridad en forma temporal. Se vienen las personas, se le asegura y se hace el consejo de seguridad con el señor alcalde, que es la primera autoridad de orden público del municipio, y se genera una hoja de ruta para que la UNP determine qué tipo de medidas necesita. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque es un procedimiento que ya existe. Cuando hay alguien amenazado, tiene que de alguna forma decir, estamos aquí amenazados, para que la tropa pueda llegar rápidamente y prestarle esa seguridad inmediata que la persona necesita. Evacuarla a un sitio seguro y posteriormente, con las demás autoridades, hacer ese consejo de seguridad, llegar a la UNP y hacer la hoja de ruta en la forma más rápida, y mientras tanto, pues el ejército va a estar ahí atento. Pero esa es la forma para poder cubrir extensas áreas donde no se puede tener la tropa en todas partes. Y hay que hacerlo de esa forma porque es el procedimiento correcto. Por roles, la UNP es la que debe prestar la seguridad permanente de las personas que tienen riesgo. Entonces nosotros, como ejército y policía, actuamos de forma inmediata para salvaguardar la vida cuando está amenazada y hacemos todo el proceso, apoyo de ayuda, para que la ONP al final pueda dar la protección total. Por último, por favor, las denuncias que existan contra el ejército o las tropas que se encuentran acá, hay que hacerlas ante la Fiscalía, no solo ante la Procuraduría. Yo le agradezco al señor Procurador porque vaya a iniciar los procesos. La honorable senadora Zuleta me decía que el simple hecho de presentarse en esta audiencia es ya un mecanismo de denuncia en el cual ya se toman las acciones, no solo disciplinarias, sino penales. Pero pues esas denuncias deben ir acompañadas de pruebas. Y pues deben aportar esas pruebas para que puedan dar las investigaciones los resultados que se requieren. En ningún momento nosotros queremos tapar absolutamente nada. Si alguien, a título personal, desarrolla actividades que son ilícitas, pues tiene que ser sometido a la justicia y tiene que ser sometido disciplinariamente. Pero nosotros estamos, damas y caballeros, en función de ustedes. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos trabajar en función de ustedes. Queremos colocar nuestras capacidades a su servicio. Tenemos del gobierno nacional y del señor presidente unas instrucciones claras y nosotros las estamos cumpliendo. Entonces, el que se salga de esa norma está haciéndolo a título personal, nunca bajo ningún tipo de orden institucional o de alguna situación que no derive de un comportamiento personal de alguien. Entonces, pues yo invito a las personas que tengan de verdad denuncias, lo hagan ante las autoridades competentes para pues, poder realizar las investigaciones en aquel lugar. Le agradezco mucho el espacio, muy bien. Muchas gracias, general. Yo quisiera corroborar el dato que me parece de suma importancia. Hace 63 días, nos dice usted, no se presentan enfrentamientos. Y en lo que escuchamos aquí, se presentaron enfrentamientos hace 20 días en el corregimiento de Canelo, aquí en Santa Rosa. Si usted es tan amable y me aclara, ese enfrentamiento que denuncia la ciudadanía de Canelos entre el ejército y los grupos, ya, ese es el de hace 20 días. Bueno, muchas gracias por la claridad. Le doy la palabra a la policía. Quiera distribuir el tiempo, ¿me puede dar, por favor, el micrófono? Ahí lo tiene. Si me hace el favor, para que vamos acortando el tiempo, si son tan amables. Tenemos todavía a la personera municipal que hace presencia en este espacio, 5 minutos máximo para que podamos viajar, porque recuerden que tenemos límites del cielo y las nubes que nos dan posibilidades. Doctora, señora senadora Isabel Zuleta, señora senadora Gloria Flores, mi general, todos los invitados de esta mesa, todas las personas que nos acompañan, líderes comunitarios, buenas tardes, Dios y patria. Bueno, como Policía Nacional, pues los informo, yo soy el coronel Henry Ramírez. Actualmente me desempeño como comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, recién estoy asumiendo como comandante. La idea es escucharlos. O sea, he estado en varias
actividades donde para mí lo primordial es escuchar a la ciudadanía, escuchar a los diferentes líderes con el objetivo de empezar a solventar esas necesidades de seguridad que se tienen, escuchar a los líderes. Desde Barrancabermeja ya se han implementado varias estrategias con el objetivo de que haya una línea directa entre esos líderes y el comandante, con el objetivo de solucionar esos problemas o por lo menos tener el conocimiento de qué problemas nos está quejando, y ese trabajo se viene haciendo para articular con las diferentes autoridades como es las administraciones municipales, igualmente el mismo Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, que son fundamentales para nosotros atender esas necesidades que ustedes tienen o peticiones. Aquí en el sur de Bolívar es de especial atención para la Policía Nacional a raíz de la problemática que se presenta en esta zona del país, donde se maneja problemática de minería ilegal, donde se maneja problemática de grupos armados organizados como el Clan del Golfo, el mismo ELN, las confrontaciones que se vienen presentando, lo cuales ha dejado varias víctimas por estas confrontaciones. Es así como en articulación con la Fiscalía estamos adelantando diferentes investigaciones con el objetivo, lo primero, de esclarecer los homicidios que se han presentado aquí en el sur de Bolívar. Lo otro también es con el objetivo de escuchar las diferentes amenazas que se han recibido por parte de los líderes y en ese sentido direccionarlas o enrutarlas para que a través de la UNP se establezca la seguridad que ustedes deben tener y establecer quiénes son los responsables de esas amenazas. Por parte de la policía se han dado 22 capturas en el sur de Bolívar a integrantes del Clan del Golfo. Asimismo, también se han incautado 55 armas de fuego. Se han capturado 14 personas de grupos armados organizados, entre esos ELN y los grupos armados organizados residuales. Se han hecho un total de 6 operaciones, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir escuchándolos a ustedes y ese es el objetivo. Al que quiera de pronto mi número telefónico se lo voy a suministrar. Si tienen alguna situación especial, línea directa con el comandante, de eso se trata. Asimismo, pues se ha incentivado el pago de las informaciones para los que de pronto quieran darlas a través de las diferentes administraciones municipales, con ese pago de recompensa que nos permita llegar y ubicar a estas personas que estén delinquiendo, judicializarlas para dejarlas en buen recaudo. Asimismo también, por parte, escuchaba yo aquí a una líder que manifestaba de pronto la falta de acompañamiento por parte de la policía aquí en Santa Rosa. Me está acompañando el comandante de la estación, que está recién llegado a esa unidad, donde la consigna especial es la visita a diario de esos líderes. A diario tiene que estar visitando esos líderes, los cuadrantes. Tiene que haber esa interacción constante con ustedes para que ustedes sientan una policía cercana, que es lo que se quiere por parte del comando del Departamento de Policía Magdalena Medio. Es eso, colocarme a su disposición, señora senadora, y la policía es de puertas abiertas para escucharlos y poder, en cierto sentido, solucionar esos inconvenientes de seguridad que ustedes tienen. Una policía más cercana es lo que queremos. Muchas gracias. Entendemos que deben retirarse porque ya ese helicóptero es más pequeño, entonces no podría salir igual que el otro, que también estamos a punto de retirarnos. Le voy a dar la palabra a la Agencia Nacional de Minería para que empecemos las intervenciones de gobierno. Buenas tardes para todos. Mi solidaridad, un abrazo sentido del alma con todos los atropellos que han sido víctimas durante mucho tiempo en este territorio. Y sé que el oro es uno de los factores que ha generado que muchos intereses confluyan y que estos intereses atropellen la vida y la integridad de ustedes, los habitantes de esta región. En esta administración lo que vamos a hacer, bien alguien mencionó la ley nueva que salió, y por supuesto estamos pendientes de
mirar ese artículo en particular que tiene que ver con la formalización, cómo se van a establecer las condiciones para llegar a la formalización de vida para la actividad minera. Asimismo, este gobierno está interesado en actualizar ese código de minas. Ustedes bien saben que es un código que está desde el 2001 y que está desactualizado, que era un código que privilegiaba la gran minería y que no tenía contemplada acciones diferenciales o normas diferenciales para la pequeña y la mediana minería. Esta es una prioridad para este gobierno y tengan en cuenta que es una tarea que todos estamos comprometidos en sacarla adelante para el beneficio precisamente de esos pequeños y medianos mineros que son la gran mayoría de este país. Estamos trabajando en ello y esperamos avanzar lo antes posible para que se vean beneficiados realmente. Muchas gracias a la delegada de la Agencia Nacional de Minería. Le doy la palabra a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aprovechando que está de salida la Procuraduría, para que hizo referencia si hay presencia del Ministerio del Interior y también de autoridades ambientales en el espacio. Gracias, muy buenas tardes para todas, para todos. Primero extender un saludo desde el Ministerio del Interior para todas las organizaciones, los líderes, las lideresas, pues son ustedes los que cuidan finalmente nuestro territorio nacional. Al escuchar como todos los testimonios de las diferentes organizaciones y de los diferentes líderes y lideresas, pues evidentemente existe una necesidad latente de proteger la vida y proteger los derechos humanos. Lamentablemente pues hemos vivido años y años de guerra y de confrontaciones, no solamente por diferencias políticas, sino sobre todo por el tema de la tierra. Pero en este momento desde el Ministerio del Interior pues les expreso como nuestro interés por empezar a solucionar como estos problemas estructurales en el país, que debe verse reflejado en un resultado de vidas, de la protección y la defensa del territorio y de los derechos humanos. Como estrategia desde el Ministerio del Interior sale el Plan de Emergencia para la Protección a líderes y lideresas sociales y personas firmantes del acuerdo de paz. En el marco de este plan de emergencia, que digamos que es nuestro objetivo durante los primeros 3 meses de gobierno, se encuentra una estrategia que son los PMUV, puestos de mando unificado por la vida. En este momento yo